Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de Beyond Data, el espacio de Libelium donde exploramos cómo la inteligencia artificial, los datos, los gemelos digitales y el IoT están transformando la manera en que las ciudades toman decisiones y ejecutan proyectos reales. Hoy vamos a hablar de una convocatoria que está generando muchísimo interés en el ecosistema urbano europeo. Nos referimos a la cuarta convocatoria de la European Urban Initiative y lo cierto es que llega en un momento muy interesante, ya que cada vez son más las ciudades que quieren avanzar en proyectos relacionados con sostenibilidad, movilidad y digitalización. Pero muchas veces el gran reto no está en identificar ideas, sino en convertirlas en proyectos innovadores, viables y financiables. Porque esta convocatoria no solo busca comprar tecnología estándar, lo que realmente Bruselas quiere financiar son proyectos piloto capaces de demostrar innovación real en contexto local. Y precisamente para ayudarnos a entender mejor esta convocatoria, el momento en el que estamos y qué tipo de oportunidades se están moviendo ahora mismo en las ciudades europeas, hoy nos acompaña Víctor. Dejadme que le voy a dar paso. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí preparado para empezar. Muy bien. Para todos aquellos que nos acompañáis hoy, que sepáis que Víctor lleva tiempo trabajando directamente con entidades públicas y siguiendo muy de cerca este tipo de programas europeos. Así que nos va a ayudar a detectar qué está buscando realmente Bruselas en esta convocatoria y cómo deberían plantearse los municipios este tipo de proyectos. Así que muchas gracias, Víctor, por acompañarnos una vez más y cuando quieras. Muchas gracias, Inés. Pues sí, esta es una convocatoria europea diferente y que estaba, bueno, es verdad que lleva lanzada desde el mes de febrero, pero estamos viendo que hay bastante inquietud en los municipios españoles, quizá porque estén terminando sus proyectos PSTD o PID en estos momentos y, digamos, al quedarse un poquito más liberados, los que lo han conseguido, especialmente las personas responsables de innovación, ¿no? Muchos responsables de destinos se enfrentan, como tú decías, Inés, al reto de hacer más habitables, seguros y eficientes sus municipios, ¿no? Pero a veces el freno es el presupuesto o la falta de experiencia tecnológica, ¿no? Y entonces, por esto, este es realmente el motivo de hacer este webinar hoy, la inquietud que ha creado, y por eso vamos a presentaros los aspectos más relevantes de esta cuarta convocatoria de la, como lo has llamado tú antes, Inés, el acrónimo EUI, European Urban Initiative, que es la cuarta convocatoria, es decir, ya ha habido 3 anteriores, y cómo desde Libelium podemos ser una ayuda para conseguir, digamos, hasta 2 millones de euros para ser destinados en innovación. Para los que no nos conocen mucho, pues en Libelium llevamos más de 20 años como proveedor de soluciones para Smart Cities, infraestructuras y sostenibilidad, ¿no? Naciendo inicialmente como un suministrador de tecnología IoT para ayudar a las ciudades de todo el mundo y con una plataforma que inició siendo una plataforma de gestión de dispositivos IoT y que ha ido evolucionando en el tiempo para que nos permita incluso hasta ofrecer sobre ella servicios basados en gemelos digitales y en espacios de datos, ¿no? Y bueno, también compartir un poco cuál es nuestra misión, ¿no? Que es intentar que los municipios adopten lo que nosotros denominamos internamente la datocracia, ¿no? Es decir, que las decisiones que se tomen pues estén basadas en datos reales, no en intuiciones, no en olfato, ¿no? Y eso es exactamente uno de los objetivos que está buscando Europa con la financiación de esta convocatoria, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco más en detalle. ¿En qué consiste esta cuarta convocatoria? Que está muy orientada a la innovación local y seguramente cuando todos hablamos de innovación pues pensamos en Silicon Valley, en Japón, en Corea, en China, ¿no? Pero bueno, para esta cuarta convocatoria de la EUIS, innovación significa simplemente implementar algo que nunca se ha hecho en tu ciudad, una solución nueva para tu municipio, ¿no? Si una tecnología ya funciona en otra ciudad europea, pero es nueva y disruptiva en tu municipio, para Europa cuenta como innovación financiable, ¿no? Y debe ser un piloto que tenga resultados visibles en solo 24 meses, ¿no? Aquí tenéis los objetivos y temáticas que cubre la convocatoria, ¿no?
evidentemente, pues como no puede ser de otra manera, está orientada a las prioridades que marca la Agenda Urbana Europea, de la que leemos todos los días cosas en los medios de comunicación, ¿no? Como son, pues antes los ha dicho casi Inés, ¿no? Competitividad, digitalización, innovación e inversión, inclusión social e igualdad, seguridad, protección y preparación de las ciudades, viviendas y edificios asequibles, sostenibles, de calidad e inclusivos, acción climática, medio ambiente y energía limpia, y por último, movilidad urbana inteligente, ¿no? Vamos a daros ejemplos más adelante concretos de cómo la tecnología de Libelium pues, puede proporcionar soluciones en cada una de estas áreas para plantear, para que si algún municipio tiene interés en presentarse a la misma. Pero lo más importante, ¿para quién está dirigida? ¿A quién va dirigida esta convocatoria, ¿no? Y esta es una de las grandes diferencias de esta convocatoria frente a otras, ¿no? Está abierta a municipios a partir de 25.000 habitantes. Estos 25.000 habitantes pues, se pueden conseguir o bien solos, es decir, que se presente un único municipio o varios, ¿no? Y muy importante, prima a los ayuntamientos que no hayan tenido experiencia previa en fondos europeos. Esto es muy novedoso, las dos cosas, tanto lo de los habitantes como la falta de experiencia previa en la utilización de fondos europeos, ¿no? Entonces, bueno, lo que Europa nos manda el mensaje es que los fondos no son solo para grandes ciudades, ¿no? Esta convocatoria baja el umbral a municipios o agrupaciones a partir de 25.000 habitantes, y si un ayuntamiento tiene voluntad de innovar, pero nunca ha gestionado fondos de este tipo, Europa le va a dar prioridad, ¿no? Esto es también otra diferencia de esta convocatoria frente a otras, ¿no? Por ejemplo, luego lo veremos más adelante, pero hay una puntuación, una evaluación de los proyectos que se van a presentar, y si la autoridad, el municipio que lidera el proyecto tiene una población inferior a 50.000 habitantes, ya en la puntuación se reciben 0,25 puntos extra, ¿no? Que es el 5% de la puntuación. Y si además ese municipio pertenece a una región catalogada como menos desarrollada o en transición según la clasificación de Eurostat, se suman otros 0,25 puntos, otro 5% adicional. Es decir, que solamente por el hecho de ser una población inferior a 50.000 habitantes en una región catalogada como menos desarrollada, pues ya se tienen 0,5, o sea, medio punto de todos los que hay que conseguir, ¿no? Entonces, esto es una ventaja precisamente para los municipios con estas características. Vamos a los dineros, que esto también es muy relevante, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto disponible para la convocatoria? Son 60 millones de euros de fondos FEDER, ¿no? Y como otras financiaciones en el pasado en FEDER, es una confinanciación en 80% fondo FEDER y 20% aportación local. Es decir, que los municipios que se presenten aquí solo tienen que aportar el 20% de los costes del proyecto. ¿Cuál puede ser el tope para un proyecto? Pues se pueden solicitar hasta 2,5 millones de euros, ¿eh? Es decir, de los cuales 2 millones estarían cubiertos por FEDER, es decir, el 80%. El municipio solo tendría que aportar medio millón de euros. Pero este es el caso, digamos, máximo de financiación máxima por parte del municipio. Es decir, no tiene por qué ser un proyecto de 2,5 millones, puede ser un proyecto de medio millón, de 1,5 millones, de 1.200.000, etcétera, de los cuales el 80% serían cubiertos con fondos FEDER. El periodo total del proyecto serían 30 meses, estarían distribuidos en 3 fases, digamos, una de iniciación, que duraría 3 meses, 24 de implementación y otros 3 meses de cierre, ¿no? Con posibilidad de recibir anticipos para cada una de las fases, ¿no? En esta primera fase de iniciación que hemos llamado antes, se podría recibir un anticipo de 10.000 euros, en la de implementación 30.000 y en la de cierre 7.500. Esta es otra también diferencia frente a otras convocatorias de Europa, donde no se recibía nada por adelantado, digamos, ¿no? Además, podemos decir que el modelo de costes que está incluido en la convocatoria, pues es un modelo de costes simplificados, ¿no? Para que el equipo técnico no se ahogue en burocracia, ¿no? Que a veces esto suele pasar. Y con mucha flexibilidad los gastos elegibles, ¿no? Aquí inversiones financiables, tanto para software
como para hardware, ¿no? Y en hardware podéis incluir lo que se os ocurra, ¿no? Contenedores, equipamiento para la ciudad, sensores, etcétera. Europa lo único que lo que solicita para estos proyectos es que debe dejar o debe permanecer unas rutinas de trabajo nuevas en el municipio y unas alianzas locales duraderas tras su finalización. Ahora vamos a hablar un poco más sobre esto. ¿Cuáles son los requisitos de las actuaciones? Bueno, aquí lo que exige la Comisión Europea es que el municipio no puede abordar el proyecto solo, el ayuntamiento debe liderar, pero necesita una alianza local con empresas tecnológicas, pymes o universidades. Y aquí es donde, por ejemplo, pues Libelium puede entrar en juego como socio tecnológico, ¿no? Nosotros podemos aportar el hardware, el software, las relaciones incluso con otras empresas y universidades, la experiencia, los casos de uso ya desplegados en otros sitios y el municipio, el liderazgo y el conocimiento, por supuesto, de su ciudad, ¿no? Una particularidad que tiene es que la convocatoria acepta solo soluciones que ya se hayan probado en otros lugares de la Unión Europea, ¿no? Pero no probadas en el propio municipio que solicita la ayuda, ¿vale? Entonces, esto también es importante. Y aquí tenéis en la transparencia, pues, qué pueden incluir las actuaciones, ¿no? Pues, para poner alguna, pues ahí tenéis aquí implantación, pilotaje de soluciones innovadoras, actividades de co-creación, planificación mediante paquetes de trabajo y luego, bueno, una fase muy importante que es la de cierre, la difusión del conocimiento, ¿no? La difusión del proyecto, a la que le da bastante importancia Europa. Como ya hemos dicho, eran 6 áreas temáticas, las hemos dicho antes, y ahora vamos a entrar en profundidad en cada una de ellas para ver qué es lo que pide Europa en esas áreas, ¿no? La convocatoria es verdad que exige seleccionar un tema, pero se valora si hay un enfoque integrado de varios temas adicionales, ¿no? Vamos con el área temática 1, que es competitividad y economía local. Aquí digamos que Europa engloba todo lo que esté relacionado con competitividad, digitalización, innovación, inversión, el papel de las ciudades como impulsores de la innovación, empleo, atracción de talento, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, pues bueno, ¿qué podríamos sugerir como Libelium en este área? Pues proyectos como, por ejemplo, un observatorio económico urbano, la creación de un sistema de indicadores que agreguen datos y mediante analítica avanzada pues facilitar la mejora de la toma, de cómo se toman las decisiones hasta el momento. También pues utilizar el dato como una infraestructura para la ciudad, ¿no? Creando cuadros de mando operativos, catálogos de datos que las propias pymes del territorio o startups o universidades puedan reutilizar, o bien también un gemelo digital de vitalidad comercial, ¿no? Aquí pues también podríamos desplegar sensores por la ciudad, sensores por ejemplo, de afluencia, y con la inteligencia artificial residente en nuestra plataforma Iris 360, pues poder predecir tendencias, monitorizar en tiempo real los flujos turísticos para dinamizar el propio comercio del municipio, conocer el impacto que tiene, el impacto económico que tiene, por ejemplo, el turismo, en fin, todo este tipo de soluciones podrían considerarse en esta primera área temática. La segunda es acción climática y medio ambiente, ¿vale? Aquí, pues, ¿qué es lo que quiere Europa? Pues un enfoque en mitigación y adaptación climática, la protección ambiental, transición a energías limpias, el análisis de impacto como olas de calor, islas de calor urbanas, los riesgos de inundaciones, los riesgos de incendios en zonas urbano-forestales, etcétera, ¿no? También hay líneas para economía circular, bueno. Y aquí, pues, desde Libelium, ¿qué podríamos proponeros? Pues no sé, por ejemplo, la monitorización integral de una zona, de un barrio o del propio municipio mediante sensores de calidad de aire, de ruido, de medio ambiente, de condiciones meteorológicas, pues para crear
si es dentro de la ciudad, pues crear zonas climáticas seguras o gestionar alertas tempranas por islas de calor, ¿no? Aquí, pues, podemos hacer incluso la sugerencia de conectarte a espacios de datos ya existentes que son específicos para este tipo de requerimientos, ¿no? Cuya razón de ser es precisamente esa, que es un proyecto de espacios europeos como Geo4Water, Beat the Heat. Estos espacios de datos los podéis encontrar en Internet porque están, o en LinkedIn, porque tienen sus propias páginas. O bien también como solución, pues otros modelos de gemelos digitales predictivos impulsados por inteligencia artificial para anticipar episodios de contaminación. El área temática 3 pues, versa sobre movilidad urbana. Aquí Europa, bueno, pues lo que quiere es tratar de descarbonizar lo máximo la ciudad, electrificar el transporte, promover la movilidad activa, etcétera, reducción de congestiones, de emisiones, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues Livelion sí que tiene una enorme experiencia en soluciones de parking inteligente para detección precisa y optimización de la ocupación de plazas de aparcamiento libres, plazas de movilidad reducida o plazas para cargar el vehículo eléctrico, o bien el establecimiento de zonas de bajas emisiones, ¿no? Que incluyan un gemelo digital para gestión automática del tráfico, como la solución de Livelion en MER 360 ya implantada en varias ciudades españolas, ¿no? Área temática 4 sería vivienda y edificios sostenibles. Pues aquí voy a intentar acelerar un poco porque nos estamos yendo de tiempo. Aquí, pues, ¿qué quiere Europa? Pues tratar de que las viviendas sean más sostenibles, que sean más inclusivas, que se tenga en cuenta eficiencia energética, regeneración y resiliencia de barrios. Bueno. Y aquí nuestras propuestas podrían girar en torno a la implantación de sistemas de optimización para la transmisión de energía, como una solución que tenemos que se llama Grid 360, el control de la calidad de aire y el confort ambiental en sedes municipales, o el apoyo con datos a la rehabilitación de áreas industriales del propio municipio, ¿no? El área temática 5, seguridad urbana y resiliencia, y aquí, bueno, el foco de Europa es reforzar la seguridad y la percepción de seguridad dentro del espacio público, ¿no? Para mejorar pues eso, tanto la seguridad como la cohesión social. Y aquí, pues también nuestra propuesta pues se basaría probablemente en el sistema Smart Spot, que ya está también muy desplegado en muchos municipios de España y de Europa. Esta tecnología ayuda, pues, entre otras cosas, a monitorizar aglomeraciones con datos anonimizados en origen, permiten mejorar la seguridad ciudadana. Con esto podemos también hacer control de aforos y flujos peatonales en tiempo real, con un cumplimiento estricto de la RGPD, que tenemos muchas experiencias desplegadas. Y también la detección de incidentes con alertas tempranas de ruido o alteraciones de orden público, ¿no? Para disparar, pues, las llamadas a servicios de emergencia o algo así, ¿no? Y en cuanto a servicios de emergencia, también la simulación de escenarios de situaciones de emergencia y evacuaciones con gemelos digitales, ¿no? Que esto es un tema que estamos haciendo también en varios sitios de España. Por último, la área temática 6, inclusión social e igualdad. Pues aquí también, cosas que leemos todos los días. ¿Qué quiere Europa? Que se fomente el uso, la igualdad transversal para tratar de comprender posibles desigualdades existentes en el municipio, con planes de acción locales. Y aquí, bueno, las propuestas de Livelion podrían girar en torno a la creación de laboratorios urbanos usando datos territoriales compartidos, algoritmos de inteligencia artificial en las que podamos mapear zonas desfavorecidas con cruce de ofertas de empleo local o con formación. Y, por supuesto, implantar políticas sociales basadas en datos, ¿vale? Como decíamos antes, y ya estamos terminando, ¿cómo va a evaluar los proyectos que se presenten a esta convocatoria, ¿no? Nos falta los criterios, saber cómo lo va a evaluar Europa, ¿no? Primero va a hacer una evaluación de calidad, ¿vale? Aquí se disecciona en 4 bloques. Estos 4 bloques cada uno puntúan diferente. El primero, relevancia del proyecto y relevancia e innovación del proyecto, 40% de los 100, digamos 40 puntos. Y aquí, ¿qué van a mirar los ex evaluadores? Pues
si el reto está bien definido, muy justificado con evidencias y datos, cómo se están actualmente abordando los problemas que se quieren resolver y por qué se necesita el cambio, si es una solución verdaderamente innovadora en el contexto local, es decir, que no se ha, no se ha desplegado previamente, y cómo se alinea el proyecto con las áreas temáticas de la convocatoria, las 6 áreas que hemos visto. 20 puntos pesaría el enfoque liderado por la ciudad y los socios elegidos. Pues aquí que va a mirar Europa, pues que la innovación sea relevante para el ayuntamiento como institución, la composición de la alianza, pues eso, cuántas empresas lo conforman, si hay alguna universidad, si los socios tienen experiencia y capacidad, si están bien definidos los roles, si se ha identificado los grupos objetivo donde se van a suceder las cosas. Y 20 puntos tienen que ver con la lógica de intervención, durabilidad, escalabilidad, es decir, que los objetivos sean claros, medibles, alcanzables en esos 24 meses que hemos dicho que dura la implementación, que los resultados deriven, lógicamente, de las actividades planificadas y qué perspectivas tras la finalización tendría de durabilidad del proyecto. Por último, 20 puntos para el plan de trabajo y evaluación operativa, ¿no? Aquí, pues, sí que van a juzgar, pues, cómo es la coherencia del plan de trabajo, la integración de actividades de participación ciudadana y co-creación, si es que las hay, y si los objetivos y actividades de comunicación apoyan directamente la visibilidad del proyecto, ¿vale? Todos estos criterios estos 4 se puntúan de 1 a 5, 5 es excelente, 1 es muy deficiente, y ojo a esto porque si cualquiera de estos 4 puntos solo obtiene una puntuación de 2, pues el proyecto es automáticamente descalificado. Así que hay que sacar como mínimo un 3 en cada uno de los 4 criterios, y al final de sumar todo esto se suman los puntos extra que decíamos antes, ¿no? Los 0,25 puntos si es un municipio de inferior a 50.000 habitantes, y esos 0,25 si está ese municipio en una región menos desarrollada, ¿no? Y superada toda esta fase de evaluación de calidad, viene la evaluación operativa, y aquí lo que la Secretaría va a evaluar es que el proyecto está realmente listo y que se puede ejecutar sin retrasos, ¿no? Y aquí, en este sentido, pues tener el Livelium a vuestro lado significa que llegáis a esta evaluación con las espaldas cubiertas, con presupuestos técnicos precisos, cronogramas probados en otras ciudades, soluciones, por supuesto, también muy probadas en otros sitios, y no solo de España, sino también de Europa, y un plan de mitigación de riesgos muy, muy sólido, ¿vale? Por último, y no quiero que esto se nos olvide, que esto también es lo más importante en muy poco tiempo, porque la convocatoria se arrancó en febrero, pero el plazo para presentar las propuestas termina el 15 de junio, es decir, prácticamente dentro de un mes, 15 de junio a las 2 hora europea. Para aquellos ayuntamientos que resulten seleccionados, el arranque oficial de los proyectos está previsto para otoño 2026, y el ciclo de vida del proyecto, pues como hemos dicho antes, 30 meses, con los 3 meses de 24 de implantación, 3 de arranque y 3 de cierre. Y por mi parte, esto es todo. Tenéis, si tenéis alguna consulta, aquí tenéis mi dirección de correo, tenéis mi teléfono. Hemos añadido 2 enlaces donde podéis encontrar más documentación sobre la convocatoria, las páginas que la explican, tanto en español como en inglés. Y por mi parte, Inés, hemos terminado. Pues muchas gracias, Víctor. Creo que ha quedado bastante claro que esta convocatoria pues, representa una oportunidad muy interesante para aquellas ciudades que quieren dar un paso adelante en innovación urbana. Si te parece, antes de dar por finalizado el webinar, decirte que nos han llegado una serie de preguntas a lo largo de esta semana al correo, y si te parece vamos a responder aunque sea a 2, ¿vale? A ver, una de ellas nos comenta, por ejemplo, para un ayuntamiento de 26.000 habitantes que nunca ha pedido fondos europeos, ¿no es una locura administrativa meterse a liderar un proyecto de hasta 2 millones de euros? Bueno, en teoría esta edición está orientada para ellos, ¿no? Los que tienen menor tamaño, ya hemos comentado, ¿no? Que además reciben
puntuación extraordinaria, ¿no? O sea, eso pues ya forma parte. No olvidemos que esto es una convocatoria en competencia, o sea, en concurrencia competitiva, donde todos los municipios europeos pueden participar, el que quiera, no solamente los españoles. Los españoles, pues, el que esté interesado puede, por supuesto, presentar pero bueno, seguramente nosotros tengamos muchos municipios inferiores a 25.000 habitantes. Entonces, bueno, ya te digo que creo que además, lo que hemos comentado también, ¿no? Que va a haber unos anticipos, o sea, que entre los menores de 50.000 habitantes, el marco económico, si encima pertenecen a una región inferior, pues hay anticipos. Sí, Europa lo está poniendo más fácil que nunca, ¿no? Y aparte la justificación que parece ser que van a solicitar no es como en otras ocasiones, sino que va a ser mediante tarifas fijas o porcentajes, lo que recorta enormemente la burocracia, O sea, que eso va a ser. Se me ha olvidado comentar antes, Inés, que los municipios que ya hayan participado en las convocatorias 1, 2 y 3, en las 3 previas, no pueden acceder a esta cuarta, digamos, ¿no? Vale, sí, esto sí que es un punto importante. Te lanzo una última pregunta, ¿vale, Víctor? Y ya si quieres te damos por finalizado este episodio. A ver, nos preguntan, ¿podemos usar los fondos para comprar equipos físicos reales o financiar las pequeñas obras necesarias para instalarlos en nuestras calles? Bueno, yo creo que lo que está buscando Europa es que el proyecto no se quede en el cajón, ¿no? O en la teoría, ¿no? Que tenga resultados visibles cuanto antes, ¿no? Y por eso la convocatoria financia tanto hardware como software, ¿no? Y eso es una gran ventaja, porque al final, pues, dentro del presupuesto se pueden incluir la compra de sensores de cualquier equipamiento de ciudad bajo la categoría de equipamiento de inversión y la convocatoria nos va a cubrir el 100% del importe de esos equipos, ¿no? sin aplicar reglas de depreciación, ¿no? Y luego también creo que uno de los conceptos que se pueden incluir es la preparación del terreno, los permisos, los materiales, es decir, lo que sea la obra civil de instalar, por ejemplo, algún equipamiento que tenga necesidad de ello dentro del ámbito del municipio, ¿no? El único requisito que, como decía antes, es que Europa nos pide es que el proyecto tenga una durabilidad, ¿no? Y también se me olvidó decir antes que Europa pide que el proyecto dure al menos 5 años desde el último pago recibido del proyecto. Vale, pues muchas gracias, Víctor. De todos modos, siempre que, vamos a llegar ya al final del episodio. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Y sí que me gustaría mencionar gracias a ti, Víctor, por ayudarnos a aterrizar esta convocatoria, que creemos que puede ser muy relevante para todas las ciudades y territorios europeos. Sí que mencionaros que os mandaremos la grabación y que aprovechamos también para compartir la presentación que ha mostrado en pantalla Víctor. De esta manera, si os surgen más dudas relacionadas con esta convocatoria, yo creo que Víctor pues, va a estar encantado de responderlas. Así que, si os parece, lo dejamos aquí. Gracias a todos una vez más y esperamos veros en el próximo episodio de Beyond Data. Muchas gracias a todos.